Bienvenido a mi relato de terror. Esta historia es sobre un joven al que le piden que brinde su ayuda, sin saber que al hacerlo entrará a la habitación de un poseído. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. La noche que presencié un exorcismo. Mi relato de terror sucedió de manera inesperada, yo no lo pedí, ni lo provoqué, solamente me topé de frente con eso. En aquel tiempo, trabajaba en un restaurante que tenía un permiso para estar abierto hasta las 3 de la madrugada. Así que mi hora de salida era esa, me molestaba salir tan tarde, pero el dinero que a esa hora ganaba era mayor del que ganaba a cualquier otra hora. Tenía un pequeño auto y no tenía que esperar un taxi, y los años que salía de noche nunca tuve un solo problema con la delincuencia. Los únicos problemas que tuve fueron con la policía, que en más de una ocasión querían encontrar dentro de mi auto algo que no tenía. Aquellos años de trabajo nocturno habrían pasado con saldo blanco, de no ser por un evento que me provocó pesadillas por los siguientes meses. Aquella madrugada, al salir del trabajo, me dirigí a mi casa, y tenía que pasar por algunas pequeñas calles antes de salir al bulevar, y fue en una de esas pequeñas calles, que saltó encima del auto un joven muy asustado. Me frené de inmediato, y pude ver su rostro aterrorizado a través del parabrisas. El hombre caminó hasta la puerta de mi lado, y antes de llegar a la puerta cayó de pronto. Al principio no supe qué hacer, porque me llegaba a la mente que podría ser un asalto, o que tal vez querían quitarme mi auto, pero al ver que varias personas se acercaban corriendo, decidí quedarme dentro del auto. Noté a 4 personas acercándose, y me sorprendió ver que una de ellas era un sacerdote, las otras personas eran un hombre muy delgado y 2 mujeres, una cercana a los 50 años y la otra más joven, quizás 20 años. El sacerdote me pidió ayuda, me pidió que bajara, y sin pensarlo, no sé por qué, yo bajé de inmediato. Noté que el joven tirado en el suelo se convulsionaba, y de su boca salía algo de espuma. Nunca había visto a una persona enferma de epilepsia, pero por lo que había escuchado de la enfermedad, pensé que ese joven la tenía. El sacerdote me pidió sostener las manos del joven, porque era peligroso, y así lo hice, lo sostuve y el joven en ese momento se dejó de mover, y me miró con unos ojos furiosos. Noté que sus ojos eran negros, no café oscuro, eran negros, y me miraban sin parpadear. En ese momento no sabía qué era lo que pasaba, pero sentí mucho miedo. El joven en el suelo comenzó a forcejear, y me pidieron que los ayudara a llevarlo a la casa, porque allá era donde lo podían ayudar. No supe qué hacer, porque aquella era una situación irreal, pero al ver la desesperación de las mujeres, accedí. Ellas le decían al joven que se calmara, que todo iba a estar bien. Con la ayuda del hombre delgado y del sacerdote, levantamos al joven y lo comenzamos a llevar hacia donde las mujeres dirigían. El joven bramaba y gruñía, además de que lanzaba algunas malas palabras. Para ese momento ya sabía que no era epiléptico, y pensé que aquel joven estaba drogado, e imaginé que el sacerdote estaba ahí para darle algún tipo de ayuda espiritual. Dimos vuelta en la esquina, y caminamos unos metros más, y pude notar que había muchas personas asomándose por las ventanas de sus casas, y lo que me sorprendió fue que varias de esas personas se persignaban al vernos. Las mujeres abrieron la puerta de una casa, que tenía las luces apagadas. Al entrar, sosteniendo a ese joven que luchaba para zafarse, noté que había varias decenas de veladoras y figuras religiosas por toda la casa. Me dijeron que la luz se había ido, pero que pronto regresaría. Metimos al joven dentro de una habitación al fondo de la parte baja de la casa, y me sorprendí cuando noté que la cama estaba rodeada de esas figuras religiosas, tanto de Cristos como de imágenes de la Virgen María. Irradiados por las luces de las veladoras, acostamos al joven, que se retorcía y lanzaba insultos de todo tipo, y el sacerdote lo ató de manos y pies a las esquinas de la cama. No soy tonto, para ese momento ya sabía lo que estaba pasando, sabía que aquel joven estaba poseído y que le estaban practicando un exorcismo. Casi de forma instintiva,
Cuando entendí que estaba en un lugar donde no debería estar, miré hacia la puerta de la habitación, y antes de que pudiera decir o hacer algo, el joven atado me habló por mi nombre. Me giré asustado, nunca les había dicho mi nombre, no supe cómo lo había sabido. Aquel joven tenía sus ojos furiosos posados en mí, y no parpadeó en ningún momento en que nos mirábamos fijamente. Tu padre está conmigo, me dijo de pronto. Tu padre arde en el fondo del infierno, porque los que se quitan la vida tienen ese premio. Si en mí hubiera alguna duda sobre ese joven y su salud mental, en ese momento se había esfumado, y solo me quedaban las certezas, aquel joven en verdad estaba poseído, yo no tenía ninguna duda. Miré al sacerdote, que no me dijo nada, no tenía nada que decir. Volví mi mirada al joven postrado sobre la cama, y me molestó su sonrisa burlona, quité mi vista sobre él y volví a ver las imágenes religiosas. En ese momento entendí que esa no era mi lucha, que no debía estar ahí, y sin decir nada, me di media vuelta y caminé hacia la puerta de la habitación, que estaba abierta. Pero antes de llegar a la salida, la puerta se cerró de golpe, sin que nadie la cerrara. Me asusté, porque nunca antes había visto que algo se moviera solo. Me giré, estaba aterrado, y aquel joven sonreía y gritaba que yo me quedaría con ellos, porque yo era el siguiente. El sacerdote me pidió que no lo escuchara, que esa bestia solo quería jugar con mi mente. Aunque aquella habitación tenía la puerta y la ventana cerradas, yo sentía que había una corriente de aire proveniente de ningún lado, porque no pude percibir su origen, y esa pequeña corriente de aire hacía que las flamas de las veladoras danzaran, y su luz hacía que las sombras en las paredes se movieran de forma siniestra. Me acerqué a la puerta, tomé el pomo y lo giré, pero la puerta parecía que estaba cerrada con llave. Pregunté a las mujeres que dónde estaba la llave, pero ellas me dijeron que esa puerta no tenía llave. Cuando notaron mi desesperación, me dijeron que eso pasaba en cada sesión de exorcismo, que esa cosa cerraba todo para tener el control y no dejarla salir. Yo no quería estar ahí, yo quería largarme y no mirar hacia atrás, pero no podía, estaba encerrado en medio de un exorcismo. El sacerdote comenzó sus rezos, que no recuerdo cuáles eran, los leía de una Biblia cuyas hojas se movían por un viento sobrenatural. El joven gritaba en idiomas que no reconocí, y gritaba con voces que no eran las suyas, eran voces graves y otras eran de mujer. Pero de todas aquellas voces, la que me aterró no fue la voz demoníaca que todos hemos escuchado de las películas, sino la voz de mi padre, que me pedía llorando que lo sacara del infierno. Me acurruqué en un rincón de la habitación, y comencé a llorar al escuchar esa voz. Me dijo que me esperaría en el infierno, porque todos iremos para allá. Pero el sacerdote me miró, y me dijo que no escuchara a esa cosa, que aquello no era mi padre, y que esa bestia solo quería jugar conmigo. Cierto o no, yo estaba aterrado y triste por mi padre, que al haberse quitado la vida no tenía un lugar en el cielo. Los rezos del sacerdote continuaron, y los gritos inhumanos del joven también continuaron, parecía una guerra de gritos y rezos, y escondido en una trinchera estaba yo, llorando y rezando por mi padre y por ese joven al que no conocía. Las luces de las veladoras se apagaron y quedamos en penumbra, pero sin que nadie hiciera nada, todas las veladoras se volvieron a encender. Y en ese momento, notamos aterrados que el joven estaba suelto otra vez, y a quien miraba con sus ojos era a mí. No sé si fue por la poca luz que había dentro de esa habitación, pero creí notar que sus ojos estaban en blanco. Me sonrió, y sin decir nada, me saltó encima y trató de tomar mi cuello, pero yo no se lo permití, porque luché para que esa cosa no me sometiera. Y gracias a la ayuda del sacerdote y el hombre delgado, aquel joven fue sometido, y yo ayudé a atarlo otra vez a la cama. El joven se carcajeaba mientras me miraba, y al sentir su penetrante mirada, yo posé mi vista en otro lugar, en alguna imagen religiosa quizás, no lo recuerdo bien. El agua bendita y los rezos continuaron, y casi una hora después la luz de la habitación se encendió, la puerta del cuarto se abrió sola, y el joven comenzó a llorar y a pedir que lo ayudaran.
Me levanté lo más rápido que pude, y salí del cuarto del poseído. Al estar afuera, la mujer de mayor edad salió para darme las gracias por mi ayuda. Antes de irme les deseé suerte, le dije que los 4 que ayudaban al joven eran muy valientes. Ella mostró un rostro confundida, y me preguntó que cuáles 4. Yo le dije que ella, la mujer joven, el sacerdote y el hombre delgado. La mujer estaba temblando, me dijo que solo eran 3, las 2 mujeres y el sacerdote, que no había ningún hombre delgado. Me quedé impresionado, había visto al hombre delgado toda esa noche, no había forma de que no fuera real. Regresé con cautela a la habitación, y la mujer caminó detrás de mí. Me asomé al interior del cuarto, y pude ver al hombre delgado al lado del sacerdote, y el hombre delgado dirigió su vista hacia mí y me sonrió. Aquella sonrisa fue tranquilizadora, y no sé cómo explicarlo, pero supe que ese hombre delgado era alguien bueno, y también supe que el joven al que le hacían el exorcismo estaría bien. Le dije a la mujer que el hombre delgado estaba junto al sacerdote, pero ella me dijo que ahí no había nadie más. Antes de irme, el sacerdote salió del cuarto, y también me dio las gracias, además me dio el número de teléfono de su iglesia, me dijo que aquella bestia podría buscarme, y que si eso sucedía, lo llamara de inmediato. La mujer me dijo que a su hijo le faltaban varias sesiones de exorcismo, y me pidió que orara por él. Durante las noches siguientes, soñé con ese cuarto, y con ese joven poseído, y aquella bestia me decía que yo era el siguiente. Esos sueños duraron más de 2 semanas, pero de pronto desaparecieron, creo que porque el sacerdote mandó a esa cosa al infierno, o tal vez quien lo mandó fue el hombre delgado. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.